Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué tal, mis hermanos? Dios me los bendiga. Siempre es grato, es un placer poder saludarles y poder encontrarnos para tener otra clase de neumatología. Quiero darle la bienvenida entonces a la clase número 4, donde estaremos hablando de un tema súper importante como es la morada del Espíritu Santo. La morada del hombre, el lugar donde he de vivir, siempre ha sido de mucha importancia para el ser humano. De hecho, cuando un hombre piensa en establecer su hogar o en casarse, una de las primeras cosas que piensas es dónde voy a vivir, dónde voy a estar con mi esposa, dónde van a crecer mis hijos. Este tema es muy importante en la Biblia también. De hecho, vemos cómo los reyes a través del tiempo construían moradas excelsas, moradas hermosas, y uno de ellos tuvo en su corazón el construir un templo al Señor. Vemos en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1 en adelante, como el rey David habla diciendo lo siguiente: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y dijo Natán al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Entonces vemos que esto nace en el corazón de David y después, posteriormente, el templo es construido. Pero de hecho el tema es tan importante que el Señor Jesucristo mientras estaba en la tierra, Él dio una promesa y Él dice en Juan 14, el 1 al 2, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que Él dice, voy a preparar un lugar porque moradas ya hay. Así que tenemos moradas eternas en los cielos. En 2 Corintios Dios habla de que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos un tabernáculo no hecho de manos, eterno en los cielos. Así que la morada siempre ha sido un tema fundamental en lo que es las Sagradas Escrituras. Y vamos a hablar entonces cómo el creyente viene a ser morada y viene a ser templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a ver un poquitico del paralelismo que existe entre este pensamiento y lo que era el templo en el Antiguo Testamento y algunos pasajes controversiales en referencia a tener el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo en el creyente. Así que, vamos a disfrutar muchísimo de esta clase. La primera pregunta en torno a la cual vamos a estar dando vueltas es: ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo mora en mí? Esta pregunta ha generado un sinfín de doctrinas erradas que vamos a mencionar solamente algunas de ellas. Pero es una pregunta honesta, una pregunta genuina que un creyente se hace. Es decir, soy salvo, qué bendición, ya sé que no hay condenación para mí, voy al cielo cuando muera, pero ¿cómo sé que el Espíritu Santo mora en mí? Y la respuesta para esta pregunta podemos iniciarla en Romanos capítulo 8, versículo 9. La Biblia dice lo siguiente: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y este pasaje es bien interesante porque el apóstol está diciendo aquí que el Espíritu de Cristo mora en aquellos que son hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, por supuesto, entonces no pertenece al Señor. Pero a grandes rasgos la Biblia me muestra que existen dos personas o dos grupos de personas: los que no tienen al Espíritu y los que sí tienen al Espíritu. Los que no tienen al Espíritu, el Espíritu Santo, la Biblia lo llama los sensuales, los que causan divisiones. De hecho, en Judas 19 dice la Biblia: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia: pero el hombre natural, haciendo una distinción
entre el hombre que no conoce a Cristo y el que sí le conoce, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces la Biblia una vez más hace una distinción, nos habla del hombre sensual, del hombre carnal, del hombre natural en primera carta a los Corintios, y dice que estos hombres no tienen la capacidad de discernir, hay cosas que no pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios, y esa es una condición de un grupo de personas en este mundo, ¿okay? Sin embargo, eso contradice algunas doctrinas y filosofías, pensamientos. Tiempo atrás, un señor llamado Gigi Ávila, en uno de sus videos, él dice la siguiente frase: voy a hablar a aquellos hermanitos que fueron salvos, pero no han recibido el Espíritu Santo. Y esto es una aseveración bien interesante. ¿Cómo es posible que un predicador diga que hay una persona que es salva, que es creyente, que es un hijo de Dios, pero que no ha recibido el Espíritu Santo? Porque alguien es capaz de decir eso. La Biblia es clara cuando él dice, ¿verdad? Si no tiene el Espíritu Santo, entonces no pertenece a Cristo. No hay tal persona, no existe alguien que sea salvo, pero que al mismo tiempo no tenga el Espíritu Santo. Sin embargo, esto es un pensamiento común dentro de los grupos pentecostales, ¿ok? Entonces, la pregunta que estamos estudiando es, ¿cómo sé que el Espíritu Santo mora en mí? Por no tener una respuesta, es que la gente ha inventado muchas doctrinas. Y quiero decir, no es que la Biblia no nos dé una respuesta, sí la da, y sí la estamos estudiando y la estamos viendo, de hecho. Pero hay gente que ha querido encontrar diferentes aristas para sostener la posición de que no todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, y tienen que inventar una serie de elementos para entonces comprobar que alguien sí tenga el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te viene y viene a morar en ti, entonces tu vida cambia y tu vida es diferente. Y eso no es necesario a la luz de la Biblia, porque nada más Romanos capítulo 8 versículo 9 dice, si tiene el Espíritu de Cristo es de él, y si no lo tiene entonces no es de él, no conoce al Señor. Estos hombres que han inventado otras ideas dicen, bueno, la única forma de que nosotros podamos estar seguros si alguien tiene el Espíritu Santo es a través de la manifestación del don de lenguas. Y tú eres salvo, pero no necesariamente tienes el Espíritu Santo o no tienes el Espíritu Santo, pero Él vendrá a ti en algún momento y eso depende de ciertos factores. Pero cuando Él venga, tú vas a saber que Él vino, porque eso se va a manifestar, entre otras cosas, con el hablar en lengua. Actualmente han añadido otras cosas, por ejemplo, la risa santa, la gente no para de reírse, está allí tirado en un éxtasis. Otros hablan del llanto santo y un llanto que se sale de control. Otros hablan de una fuerza que tú experimentas, pero la mayoría de ellos está de acuerdo en que cuando uno tiene el Espíritu Santo habla en lengua. Entonces esa es la manifestación, eso es lo que me hace saber que tú tienes el Espíritu Santo. Si tú no has hablado en lengua, entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Y de hecho, dentro de las iglesias pentecostales es mal visto a alguien que tenga años congregándose y que no haya hablado en lengua. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Me dará la Biblia elementos para yo estar seguro de que tengo el Espíritu Santo, o sí debe haber una manifestación externa, quiero decir, hablar en lenguas, para yo estar seguro que tengo el Espíritu? Pues en Juan capítulo 7, versículo 39 dice la Biblia lo siguiente: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, mientras el Señor Jesucristo estaba en la tierra, no había pasado el proceso de glorificación, el Espíritu Santo no había venido, pero el Señor Jesucristo prometió otro consolador, y este pasaje nos habla de eso. Habla del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, y en este caso la única condición para que alguien recibiera el Espíritu Santo era creer en Él, y por supuesto que el Señor Jesucristo ya hubiera sido glorificado. Entonces, si usted y yo somos personas que decimos creer la Biblia es muy clara cuando dice, si tiene el Espíritu Santo,
le pertenece a Él, pero si no tienes el Espíritu Santo no le perteneces a Él, y que los creyentes, las personas que pusieran su fe en Cristo, una vez que Cristo fuera glorificado, habían de recibir el Espíritu Santo. Si nosotros decimos que creemos la Biblia, entonces debemos creer el testimonio que ella da, y por ende podemos estar seguros de que toda persona, cuando recibe al Señor Jesucristo, viene y también recibe al Espíritu Santo. Pero hay otra forma en que nosotros podemos estar seguros de que tenemos el Espíritu Santo, y es que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 16 lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, existe un testimonio interno en el corazón del creyente que contesta esta pregunta, y eso hace una distinción. Muchas veces uno está en una iglesia, repitió una oración, pero no conoce al Señor, y ese testimonio, esa seguridad, esa certeza no está allí. Pero cuando uno es salvo, el Espíritu Santo da testimonio y dice: sí, tú eres salvo. Y a pesar de que uno peque o haga cosas malas, ese testimonio continúa estando allí. Entonces, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, un cristiano es aquella persona que es habitada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es una completa locura decir que alguien es cristiano, que alguien es salvo, pero que no tiene al Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es una completa locura. Entonces, ellos se metieron por esas ramas de decir que tú y yo teníamos que tener una experiencia subjetiva y espirituosa para entonces saber que tenemos el Espíritu Santo. Pero esto, mi querido hermano, no es algo que soporte la Biblia. Y ya lo voy a explicar un poquitico más adelante, porque sí es cierto, y me voy a adelantar, que cuando el Espíritu Santo vino en determinados momentos en las Escrituras, se presentaron ciertos eventos, y eso es bíblico, eso está allí. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después? ¿Continúa? Sí, no, ¿por qué? Entonces eso lo voy a contestar en un rato, pero la Biblia es clara cuando nos dice entonces que si alguien tiene el Espíritu Santo, si alguien es de Cristo, entonces por ende va a tener al Espíritu Santo. Esta morada del Espíritu Santo en el creyente es una enorme bendición y tiene particularidades, tiene lo que se llama como singularidades de la morada del Espíritu Santo. Y la singularidad o el punto que más nosotros queremos resaltar es lo que se conoce como inmanencia del Espíritu Santo. Y ese término también lo acuñé en las clases pasadas. Si usted vio las lecciones anteriores, era evidente que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía una función diferente, tenía movimientos diferentes, venía con propósitos diferentes. Él venía, estaba una persona, lo capacitaba para realizar una labor, pero una vez que esa labor culminaba, el Espíritu Santo se apartaba de él, lo que se conoce como inmanencia ocupacional, temporal, transitoria, puntual, para un propósito específico. Lo vimos con los jueces, lo vimos con hombres que fueron capacitados para hacer labores, lo vimos con lo que se llamó la unción teocrática. Así funcionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero nosotros, dice la Biblia en Juan 14, 16, que tenemos una nueva administración, bien particular y bien diferente. Voy a leerles lo que la Biblia le dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, fíjese usted, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? Bueno, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque es el hombre natural y no puede recibir al Espíritu, no pertenece a Cristo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿ok? Y este pasaje nos enseña muchísimas cosas, aquí hay muchísimo contenido para nosotros analizar, pero hablando de la singularidad, de la permanencia del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo entonces sería permanente y no intermitente, por eso se dice que estaría con vosotros para siempre. No fue el caso de Saúl, no fue el caso de otros hombres, no fue el caso de Sansón, pero con el creyente es diferente. Dios dice: aquí está el Espíritu Santo para siempre, para que esté con vosotros, ¿ok? Él no iba a venir para luego irse, para venir, para luego irse.
Y eso es lo que se conoce como la inmanencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que si alguien le dice, ¿usted cree en la inmanencia del Espíritu Santo en la vida del creyente? Claro que sí, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo mora con vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que estaría con nosotros para siempre. Ahora, entonces el Espíritu Santo habita en mí, yo soy morada del Espíritu Santo, pero Dios también me enseña que usted y yo, lo que hemos recibido a Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Y eso tiene una connotación muy particular, muy maravillosa y bien interesante, que vamos a estudiar ahorita a continuación. Porque básicamente el templo es el lugar donde se adoraba a Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y vemos diferentes momentos en la historia bíblica donde existió un tabernáculo, donde existió el templo, y vemos cómo Dios hizo un proceso de transición. Si usted recuerda y viaja en el tiempo conmigo, vamos a ir a Egipto. En Egipto existían templos, pero para dioses paganos. El Señor dice a Moisés, ve, saca al pueblo, camino de 3 días, lleguen al monte, y eventualmente el Señor le manda a establecer lo que se conoce como el tabernáculo. En Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice la Biblia, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y esto es bien interesante porque cuando hablamos de un tabernáculo, lo mismo que el templo, había la presencia de Dios de una forma visible. En este caso, como una forma de nube que llenaba todo el templo. Y eso enseñaba a la nación varias cosas, ¿ok? No es que Dios se veía como una figura humana, es que se sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Y usted que ha leído la Biblia entiende a lo que me refiero. Como individuo de la nación de Israel, eso te enseñaba varias cosas que tú tenías que estar pendiente cuando hablabas del tabernáculo o hablabas del templo. En primer lugar, ahí estaba la manifestación de Dios, es decir, creo en un Dios que sí existe y de alguna manera yo puedo palpar su existencia. ¿Ok? Es diferente orar y hablar y pedir y rogar a un Dios, ¿verdad? O como nosotros lo hacemos, que no podemos ver una manifestación visible a este caso del templo. Entonces ellos decían, sí, Dios existe, Dios está aquí, estoy viendo una nube, Él está llenando el tabernáculo con su gloria. Pero otra de las enseñanzas importantes era, existe y está en medio nuestro. Y una cosa es que Dios exista y que esté en cualquier lugar, o esté en un monte donde yo voy a subir y adorarle, o se encuentre confinado en un templo. No, Él habita en medio nuestro porque el templo o el tabernáculo en este caso estaba en medio de la nación de Israel. Y ellos también podían ver lo que se conocía como la Shekinah o el Shekinah, que es la gloria de Dios, esa manifestación visible. Usted también sabe que ellos tuvieron una columna de fuego, una nube. Entonces Dios se manifestó a la nación de Israel y sobre todo lo hizo en esta primera sección cuando salen de Egipto en el tabernáculo, que era una especie de templo ambulante. Luego fue pasando el tiempo, nace en el corazón del rey David construir un templo al Señor. Finalmente lo construye Salomón. Y 1 Reyes capítulo 8 versículo 10 dice lo siguiente: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Bueno, el templo fue uno de los edificios más espectaculares jamás construidos. Usted simplemente basta con leer lo que la Biblia dice y la imaginación puede llevarnos a volar. Pero en este caso, dice este pasaje que la nube llenó el templo de Jehová, que ellos, los sacerdotes, querían estar allí para ministrar, pero no era posible por causa de esa nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces es evidente que existen algunas diferencias entre lo que era el tabernáculo y el templo de Salomón. El tabernáculo, un templo portátil, el templo de Salomón, bueno, hecho, ¿verdad? La belleza, la finura, eran cosas bien diferenciales. Pero Dios manifestó su presencia, así como en el tabernáculo, también la manifestó en el templo. Nuevamente, dándole a los israelitas, una lección o dando información a los israelitas. Yo estoy aquí, existo, estoy en medio de ustedes,
y eso tiene que permear en la conducta de las personas. Y debía haber, en el caso del tabernáculo y templo, debía haber por parte de los que servían a Dios una santidad, una dedicación. De hecho, todo en el templo era santificado, ¿verdad? Porque eso daba mensajes a la nación. Servimos un Dios santo, un Dios que vive y un Dios que está en medio nuestro. Esto no es cualquier cosa, esto no es para estar jugando. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la cosa se pone mejor. Y usted y yo, como creyentes, somos recipientes de tantas bendiciones que no podemos menospreciar, que no podemos negar y que necesitamos aprender, porque eso debe impactar nuestra forma de vivir. Y cada vez que uno estudia la Biblia, cada vez que uno aprende de la Biblia, eso debe transformar la forma en la que yo vivo y en la que yo sirvo al Señor. Y entonces, el Señor ha deseado que usted y yo, que somos la iglesia suya, también seamos no solamente morada del Espíritu Santo, sino templo del Dios viviente. Un lugar, en este caso espiritual, en vez de un espacio físico como lo sería el tabernáculo o como lo sería el mismo templo. Entonces, el día de hoy, el templo donde Dios habita no es un templo hecho por manos de hombres, es un templo espiritual, somos los creyentes. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, hablando Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y en este caso, la iglesia es llamada casa de Dios, lugar donde mora Dios, donde habita Dios. Y esto tenía un propósito cuando le fue dicho a Timoteo, Timoteo, hay dudas que tú tienes, quiero que sepas cómo tú debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, porque no quiero que tú tengas problemas por causa de la ignorancia, no quiero que hagas cosas que no deberías hacer, tú debes saber cómo conducirte, porque no es cualquier cosa. Entonces, vemos cómo la iglesia del Dios viviente es llamado casa de Dios, lo que nos dice que Dios habita en nosotros, en medio nuestro. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, la Biblia sigue apretando el tornillo y nos dice lo siguiente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esta simple declaración debe cambiar nuestras vidas. Yo estoy seguro, yo sé, que este no es un pasaje que usted no se sepa, este es un pasaje que ha escuchado muchísimas veces, pero la Biblia enseña que nosotros somos templo de Dios y que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Si usted se fija, las palabras sois y las palabras vosotros están en plural y se refería a todos los creyentes que estaban en la iglesia de Corinto y por extensión, todos los creyentes en la tierra, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esto es un privilegio no solamente de algunos, y esto es algo que quiero que usted entienda porque va a contestar algunas de las falsas doctrinas que vamos a encontrar en torno al Espíritu Santo. Los creyentes en Corinto tenían el Espíritu Santo. Vosotros sois, dice la Biblia, templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Él habita en ustedes. Iglesia de Corinto, buenos y malos, ¿sí? Entre comillas, porque eran creyentes. Simplemente pudiéramos decirles carnales y espirituales. El Espíritu Santo mora en vosotros. Ustedes son templos del Dios viviente, del Espíritu Santo. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 19, dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y entonces, nuevamente, el Señor le da otra vuelta y dice, sí, Dios habita en ustedes, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, casa de Dios. Ustedes, iglesia, son templo de Dios, pero particularmente vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y esto tiene que cambiar nuestra manera de vivir, tiene que cambiar nuestra manera de pensar, tiene que cambiar la forma en que nosotros nos asociamos con otros, tiene que cambiar nuestras vidas y nuestros corazones.
Y eso es a lo que voy, ¿no? ¿Qué debe producir en mí meditar en esta verdad? O sea, simplemente quiero tener un conocimiento teológico, como ya lo tenemos, porque estoy seguro que usted sabe esto, o esto debe producir algo, ¿no? Debe producir cosas, porque lo primero es pensar que Dios está en mí. Si usted se recuerda, le dije que cuando se hizo el tabernáculo y el templo, ellos podían aprender cosas. Dios existe y nosotros podemos estar seguros de que Dios existe, de que Dios habita en nosotros. Dios está en mí, Dios mismo vive en mí, no vivo solo y el que habita en mí no es cualquier persona, es el Dios vivo y verdadero. Yo soy hogar, yo soy el templo de Dios. Ese pensamiento, mi querido hermano, es algo impresionante. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, si estuviéramos en casa y allí estuviera el pastor, nosotros tendríamos una conducta intachable, una conducta excelente, responderíamos a nuestros padres, sí señor, como usted diga, a nuestras esposas, mi amor, ¿en cómo puedo servirte? La mujer al marido, sí, mi amor, lo que tú digas, porque cuando hay alguien que nosotros respetamos, nuestra conducta se ve afectada por esa persona. Pero si nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de conducirnos y apegarnos a la Biblia, porque un hombre, el pastor, está allí, ¿cuánto más nosotros deberíamos vivir de acuerdo a las Escrituras, recordando esta enorme verdad? No un hombre, Dios mismo habita en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Eso debería llenarnos de regocijo y exaltación y ponernos a brincar. ¡Woohoo! ¡Qué bendición! Pero al mismo tiempo tiene que recordarme que yo no estoy solo, que el Dios vivo y verdadero habita en mí. Es lo que el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, vive Dios en mí. ¿Y cómo voy a vivir entonces? Voy a vivir de una forma correcta, de una forma que glorifique su nombre. Para nosotros comprender esto de una mejor manera y darle una mejor dimensión, yo quiero invitarle a que me acompañe a Génesis 28. En el versículo 16 en adelante vemos que Jacob hace una fuerte reflexión cuando él está en un lugar y se entera de que ese lugar es casa de Dios, así lo llama él. Y cuando él cae en cuenta de lo que eso significa, realmente su reacción tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad? Yo quiero que usted y yo también, en este siglo en que vivimos, dimensionemos realmente lo que significa esta verdad. Así que Génesis 28, 16 dice la Biblia, y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este hombre cae en cuenta y dice, cuán terrible es este lugar, yo no sabía que era casa de Dios, y tuvo temor porque estaba en un lugar donde obviamente estaba la presencia de Dios. Y esta verdad, hermanos, debe también impactar nuestros corazones y decir, yo soy templo de Dios, y en cierta forma llenarnos de un temor reverente al Señor, de un temor correcto ante el Señor y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer cosas malas, yo voy a limpiar mi mente, voy a limpiar mi corazón, voy a cuidar lo que escucho, voy a cuidar lo que veo. Yo no quiero contaminar el templo de Dios por causa de la persona que habita en mí. Esto debe conducirnos, mi querido hermano, a portarnos sabiamente y no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni tampoco a la iglesia de Dios. Recuerda la exhortación que se le daba a Timoteo. Timoteo, si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y mi hermano, cuando usted está congregado, ¿verdad? Y cuando usted está entre creyentes, nosotros debemos tener cuidado de que Dios habita también en ellos y debemos cuidar nuestras interacciones y no ser de tropiezo. Qué terrible es cuando un creyente olvida esto, mi querido hermano, y comienza entonces a contristar al Espíritu Santo. Pero hay creyentes que dejan esta verdad a un lado y quieren vivir metiendo en sus oídos
porquerías, metiendo en sus ojos pecado, permitiéndose en sus mentes la libre pecaminosidad, y eso es algo que debemos nosotros trabajar y ser compungidos de corazón para vivir vidas en santidad. ¿Qué otra cosa debe producir esto en mí? Bueno, en primer lugar, debe producir regocijo. Dios habita en mí. Pero en segundo lugar, debería cambiar la forma en la que nosotros vemos la vida, ¿ok? Porque que Dios viva en mí, que el Señor Jesucristo viva en mí, que yo sea templo del Espíritu Santo de Dios, me capacita a mí para vivir de una forma diferente, para vivir de una forma como se espera que yo viva, es decir, como un hijo de Dios. Quiero que se pregunte esto. ¿Quién puede, en sus propias fuerzas, caminar de la forma en que Dios desea que camine? Ninguno de nosotros. A plenitud no se puede. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tengo a Cristo en mí. Y como decía Pablo y Juan, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque continúo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera Juan 4:4 dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, Dios vive en mí. Qué bendición, qué oportunidad de regocijo, pero también qué emoción de saber que tengo las fuerzas para vivir una vida sobrenatural que Dios espera de mí. Cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo, Dios está demandando eso, pero no nos está dejando solos. Él está allí dejando el Espíritu Santo para ayudarnos, para convencernos, para redarguirnos, y eso nos tiene que ayudar o nos ayuda para vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. Entonces, ¿qué debe producir esto en mí? Regocijo. En segundo lugar, ánimo, infundir ánimo para vivir mi vida como creyente. No puedo. ¿Cuántos creyentes no hay por ahí que dicen no puedo? Ando caído. Bueno, usted tiene el Espíritu Santo, tome fuerzas en el Señor. ¿Qué está esperando usted? El problema es que los creyentes a veces queremos que la gente esté, ay, ánimo, mi niño, sí se puede, échale ganas, vamos, pues vamos. Y eso no está mal. La Biblia habla del papel de consolador que nosotros también tenemos. Pero el hecho es que nuestras fuerzas para vivir nuestra vida cristiana provienen de Dios, y cada creyente debe aprender a acudir a Dios en búsqueda de esa fuerza. Y sí podemos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que mora y habita en nosotros. Finalmente, hermano, un tercer elemento que ya mencioné, pero que quiero profundizar o no se puede dejar por fuera cuando hablamos de que yo tengo el Espíritu Santo, es que debo vivir una vida santa, debo vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. Por ejemplo, hay una pregunta que tengo aquí en mis notas que nosotros todos deberíamos hacernos. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es o debe ser la característica principal del templo de Dios? Si usted recuerda el tabernáculo, si usted recuerda el templo, ¿verdad? Los templos, hubo una dedicación, la gloria de Dios llenó todo. Cuando usted ve los lineamientos para la construcción, santificarás esto, santificarás esto. Entonces, si hay un elemento o una característica principal del templo de Dios, es que el templo de Dios es santo y debe ser santo. Salmo 93:5 dice: la santidad conviene a tu casa. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, si Dios no quiere que yo contriste al Espíritu Santo, debo yo vivir en santidad, porque cuando no vivo en santidad, entonces contristo al Espíritu Santo de Dios. Así que un tercer elemento para considerar, un tercer elemento práctico de lo que debe producir conocer esta verdad en mí, son estos que acabo yo de compartirle, ¿verdad? Ahora, antes de terminar esta clase, quiero contestar algunas preguntas. Hay unos pensamientos que son comunes
pero que están errados en torno a la persona del Espíritu Santo. Y quiero tocarlos de una forma que pueda tal vez ayudarle a disipar esas dudas que estén en su corazón. Primer pensamiento errado en torno al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es dado solo a algunos creyentes, ¿ok? Tiene un poco que ver con lo que hablaba al principio. Ellos dicen que no todo el que es salvo tiene el Espíritu Santo, pero esto es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pudiera venir al creyente, de acuerdo a ellos, o no pudiera venir al creyente. Entonces, el Espíritu Santo, dicen ellos, solamente es dado a algunos creyentes. Esto lo dicen con el propósito de explicar que hay otras personas en la iglesia que nunca han manifestado el don de lengua, pero no va a decir que no son salvos y que no van para el cielo. Entonces, bueno, simplemente Dios no te eligió para darte el Espíritu Santo, ¿ok? Para manifestar el Espíritu Santo. Pero eso no es verdad, y esta tal vez es la doctrina o el pensamiento que se cae más fácilmente. Esto no es verdad porque la Biblia enseña y demuestra que el Espíritu Santo se habita en nosotros. 1 Corintios 3, versículo 1 en adelante, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Un elemento o un pensamiento que derriba esta falsa idea es el siguiente. Ok, voy a echar un paso para atrás. Ellos dicen: hay creyentes que reciben el Espíritu Santo y hay creyentes que no reciben el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Bueno, el que lo recibe habla en lengua. El otro, bueno, no habló en lengua, no recibió el Espíritu Santo, pero los dos son salvos, no hay problema. ¿Ok? Y alguien pudiera preguntarse: ok, entonces, ¿de qué depende que alguien reciba el Espíritu Santo? Bueno, depende de su conducta, depende de su cercanía a Dios, depende de su espiritualidad y que Dios se lo haya confiado, ¿verdad? Si tú eres un hombre que ama al Señor, que vive en santidad, Dios te va a dar el Espíritu Santo y tú vas a hablar en lengua. Eso es lo que ellos dicen. Pero es interesante que en este capítulo 3 que acabamos de leer, el apóstol Pablo está dándole una paliza a los creyentes de Corintios porque eran carnales, no porque eran espirituales. La iglesia de Corinto fue una iglesia llena de demasiadas bendiciones, dotada a plenitud por el Señor, pero esta iglesia era una iglesia inmadura que, por ser inmadura, eran niños espirituales y eran hombres y mujeres carnales también. En el capítulo más adelante él está hablando acerca de aquellos hermanos que resuelven los problemas en litigios delante de los incrédulos. El capítulo 7 va a hablar acerca de, se habla de fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. El capítulo 5, bueno, era una iglesia que tenía problemas espirituales donde había gente carnales, pero se dice que ellos tenían el Espíritu Santo y que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque en el mismo capítulo 3, que leí los primeros 4 versículos, cuando vamos al versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces la Biblia es clara cuando dice: tú tienes que dejar esas cosas que están mal, que son carnales, por causa de quien tú eres. No está diciendo: si tú te portas bien, entonces tú vas a ser un templo de Dios y vas a recibir al Espíritu Santo. No funciona así. En 1 Corintios 5:5 dice la Biblia: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ok? Y entonces aquí nuevamente nos está hablando un hombre que hizo cosas malas, con el ni aún se nombra entre los gentiles, pero que tenía al Espíritu Santo. ¿Ok? Efesios 4:30 nos dice que el Espíritu Santo se contrista, pero no se nos dice que se vaya. Eso también es otra cosa para tener en cuenta. Entonces, cuando usted encuentre esta persona y te dicen: algunos sí tienen el Espíritu Santo y otros no, varón, a usted le fue dado el Espíritu Santo, pero a lo mejor aquel no. ¿Por qué? Porque aquel es carnal. No. Dios no te va a dar el Espíritu Santo porque tú te lo merezcas, porque es que no nos merecemos ni la salvación.
Pero cuando nosotros somos salvos, cuando creemos en Cristo, todo aquel que en él creyere, ¿verdad?, recibiría el Espíritu Santo para siempre, la promesa que el Señor dio, y el Señor no falla en sus promesas. ¿Okay? Entonces, primer pensamiento errado, primer pensamiento derribado. Segundo pensamiento errado en torno al Espíritu Santo. ¿Okay? Bueno, ese segundo pensamiento dice lo siguiente: todos reciben el Espíritu Santo, pero Él solo permanece en los que proceden rectamente y abandona a aquellos que pecan. Entonces aquí hay un cambio. Todos tienen el Espíritu Santo, pero la inmanencia no está allí, sino que solamente Él va a continuar estando en aquellos que proceden rectamente y abandona a aquellos que pecan. Mi primera pregunta, y no sé si está dentro de mis notas: ¿quién no ha pecado después de haber recibido a Cristo? Bajo esa premisa, ninguno de nosotros debería tener al Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. ¿Okay? Tendríamos que decir lo mismo de los creyentes en Corinto, porque ellos también eran hombres y mujeres como nosotros, pecadores. Así que si ellos habían pecado, no tendrían al Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, recuerde, hermanos, que la forma en que Dios está trabajando en esta dispensación es diferente, y había una promesa de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. Uno de los problemas con el pentecostalismo es que ellos no estudian la Biblia de la misma manera, así que ellos te van a sacar el pasaje, creo que lo tengo por aquí, te van a sacar el pasaje de Samuel. De hecho, no me voy a adelantar en mis notas, pero te van a decir: mira, a Samuel se le fue el Espíritu Santo. Antes de llegar ahí, quiero decir que la Biblia dice: si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Entonces, si yo soy salvo y tengo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo me deja porque yo peco, entonces yo no soy de Cristo. Yo estoy muerto en mis delitos y pecados. ¿Está usted listo para decir eso? Por supuesto que eso contradice la Biblia de muchas maneras. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy de él, estoy muerto en delitos y pecados, y en ese sentido, ¿cómo es que voy a tener vida eterna? Porque Romanos 6:23 dice: sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo tengo vida eterna, ¿verdad?, cuando Dios me salva, pero yo pierdo la salvación porque ya no tengo el Espíritu, así que no soy de él, esa vida que me prometieron no es eterna, es una vida circunstancial. ¿Okay? Tendríamos nosotros que echar por tierra Juan 14:16, que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si el Espíritu Santo no viene a morar en el creyente para siempre, entonces Jesucristo nos engañó, mintió. ¿Está usted dispuesto a decir eso, a sostener eso? Por supuesto que no, porque Él no fue ningún engañador ni ningún impostor. Él dijo: estará con vosotros para siempre. Ahora, yo he escuchado a creyentes o personas que dicen: no, porque es que el que no quiere comprender las verdades siempre va a buscar algo, ¿no? Entonces yo he escuchado que dicen lo siguiente: no, sabe que sí podemos perder el Espíritu Santo cuando pecamos. Mira el ejemplo de Saúl. Míralo, dime, ¿no está en la Biblia? Claro que sí está en la Biblia, vamos a ir allí. Entonces te llevan a 1 Samuel 16, versículo 13, vamos a leerlo. Dice la Biblia: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, el principal problema aquí está en no comprender los cambios en la forma en que trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es más que evidente que hubo una unción, ¿ok? Y por eso el Espíritu dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. ¿A quién? A David, en medio de sus hermanos. Cuando era ungido el rey, él tenía la unción teocrática. ¿Y qué pasaba? Bueno, Saúl ya no era más rey de Israel, aunque siguió siendo rey por mucho tiempo. Así que la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y en este caso lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, si nosotros no comprendemos que antes el Espíritu Santo tenía labores temporales, que venía y que se iba, pero que esas cosas ya cambiaron, vamos a tener este tipo de problemas. Pero que cuando usted estudia la Biblia, se entienden muy fácilmente.
mente. Número 3, otro pensamiento, otro escenario, otra cosa que sucedió que también genera dudas, lo encontramos en Hechos 8 y Hechos 19. La pregunta es la siguiente: ¿no demuestra Hechos 8 y 19 que la venida del Espíritu Santo es mucho tiempo después de colocar mi fe en Jesucristo para salvación? Hay personas que dicen, bueno, lo he estado compartiendo, tú recibes el Espíritu Santo después, ¿ok? No necesariamente o no en el momento en que tú clamas a Cristo por salvación. Hechos 8:4, ¿verdad? Usted puede leerlo porque es importante que lea todo el capítulo. Pero en Hechos 8:4 se desata una persecución contra la iglesia por causa de la muerte de Esteban. Mientras los creyentes van huyendo, ellos van predicando la palabra del Señor. De hecho, en el versículo 5, Felipe desciende de Samaria, y hay gente que cree. Se recuerda usted que ellos tenían que haber hecho eso, pero no lo hicieron. Viene la persecución, salen como gallinas sin cabeza y van predicando a diestra y siniestra. Uno de los predicadores, Felipe, baja a Samaria y la gente recibe el mensaje y creen. Los apóstoles en Jerusalén escuchan lo que sucede en Samaria y están un poco escandalizados porque usted recuerda el contexto judío y respecto a los samaritanos. Entonces escuchan y ellos dicen, vamos a mandar a 2 representantes para ver qué está pasando. Esos representantes fueron Pedro y Juan, y estas personas van, o estos hermanos van, para que ellos reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, Dios tenía propósitos con eso. Y llegamos al capítulo 8 de Hechos, versículo 14 en adelante, dice la Biblia lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué estaba sucediendo aquí? Porque hubo esta dilación. ¿Qué estaba pasando aquí? Esto es un pasaje bien hermoso que pudiéramos estar media hora o más tiempo hablando porque tiene muchas cosas de las que uno puede echar mano. Pero hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, era un momento transitorio. Segundo, usted recuerda que el Señor Jesucristo dice, voy a ir, después Él va a venir, viene el Espíritu Santo sobre los judíos, ¿verdad? Pero es importante comprender que existía una rivalidad, incluso no solo territorial, sino religiosa, entre judíos y samaritanos. Si usted recuerda la conversación del Señor Jesucristo con la mujer, ella le dice, vosotros decís que en Jerusalén es donde se tiene que adorar. Nosotros decimos que es en este monte. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es por allá en Jerusalén. Entonces había un problema de autoridad. La samaritana estaba diciendo a los judíos, para nosotros autoridad no. No, nosotros aquí adoraron a nuestros padres. Ellos religiosos quieren que nosotros adoremos a su manera. Nosotros adoramos como nos da la gana, no como ustedes dicen. Eso existía. ¿Cómo se derriba eso? La otra pregunta es, ok, yo escucho Felipe, creo, ¿cómo hace el Señor para que ellos no identifiquen su nueva fe cristiana separada de los judíos, que le tienen rencor? ¿Cómo ellos, porque el Señor Jesucristo, bueno, viene de un linaje, ¿no? Y entonces, esto podía haber generado un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Aquí no llegó, esta creencia no llegó a nosotros y no tiene nada que ver con los judíos. Así que nosotros somos un pueblo independiente. Y eso no era la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que la salvación viene a través de los judíos. Entonces, la mejor manera de demostrarles a ellos que la salvación venía a través de los judíos era que los mismos judíos bajaran y entonces a través de la imposición de manos dieran al Espíritu Santo. Pero también había otra idea, y es una idea que la Biblia contiene, y es que ya nosotros somos un solo cuerpo. Gálatas habla de eso. La Biblia dice que Jesucristo derribó la pared intermedia de separación,
¿verdad? Haciendo los dos pueblos uno, aboliendo enemistades. ¿Cómo iba a ser eso posible si no eran los judíos que traían, en este caso, por decirlo de alguna forma, el Espíritu Santo? Entonces, la mejor manera de demostrarle a los samaritanos que eran un solo cuerpo con los judíos era esperar que Pedro y Juan, judíos, vinieran de Jerusalén a Samaria y le dieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto era, en cierta manera, el propósito para derribar esa pared intermedia. Ahora, si vamos un poquitico más adelante, en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6, este es otro pasaje que vamos a leer. Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, este pasaje es un poco más claro porque no se nos dice que ellos creían en Jesús, ¿verdad? Pero ellos creyeron en Juan, se bautizan de acuerdo al bautismo de Juan. Luego viene Pablo, les predica, les habla de que, bueno, Jesucristo era la persona que Juan estaba señalando, crean en él, pongan su fe en él, y ellos recibieron al Espíritu Santo, ¿ok? A través de la imposición aquí de las manos. Entonces, estos pasajes son pasajes utilizados por pentecostales y otros grupos religiosos para intentar enseñar algunas de sus doctrinas erradas, pero la Biblia es clara cuando dice que usted y yo somos morada y templo del Espíritu Santo, que el que tiene el Espíritu Santo entonces pertenece a Cristo, y que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no se vista, no es de él, no pertenece a Cristo. Entonces el creyente recibe el Espíritu Santo cuando pone su fe en el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre y somos templo del Espíritu Santo de Dios. Yo espero que esta clase haya sido de bendición y haya sido un desafío a su vida para vivir en santidad y en pureza, para vivir recordando que sí podemos agradar al Señor porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Que el Señor te bendiga.